Buenas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente en otra clase más, en esta situación tan especial que nos toca vivir. Ya empezando el camino en vez de desanimarnos, empezar a alentarnos. Cada vez queda menos para terminar el año. Las noticias que hemos recibido por ahí nos han confundido un poco, pero la situación se nos plantea como que el año terminaría en estas condiciones. La obligatoriedad de la escuela sigue vigente, el envío de los trabajos prácticos terminaría este año a comienzos del año que viene, ojalá ya viéndonos cara a cara y ustedes teniendo la posibilidad de cerrar su ciclo secundario en la escuela que tanto los extraña. Pero bueno, nos toca seguir por acá, nos toca seguir trabajando por acá. Hay gente que me adeuda trabajos y lo sigo esperando, pero bueno, avanzamos con el programa y nos encontramos hoy en esta clase con lo que yo planteo como un tema bisagra entre lo que terminamos de política y lo que vamos a iniciar con la unidad de Estado, ¿sí? La unión entre la política y el Estado, que van a ser las políticas públicas. En la clase anterior ustedes tuvieron la evaluación y la evaluación fue una síntesis de las clases sobre las miradas de los autores y todo lo que trabajamos sobre política, y ahora vamos a empezar a desandar ya a partir del próximo módulo la unidad de Estado. Y me parece importante, y en medio de toda esta situación que nos rodea del coronavirus, del aislamiento y de las políticas que lleva adelante el gobierno para tratar de sobrellevar esta situación de pandemia que nos toca atravesar, poder trabajar con un tema que es clave para ver cómo se relaciona la política, el Estado y el gobierno de manera más práctica y concreta, ¿sí? Y aquí apunta entonces lo que son las políticas públicas. Le adjunto en el aula el tomo 3 de los apuntes. Este tomo 3 es exclusivamente de políticas públicas, y al final de la clase le voy a explicar por qué me he tomado un tomo completo de políticas públicas para que ustedes puedan analizar. Avancemos, y lo primero que nos vamos a encontrar bien, entonces vamos a empezar a definir lo que es una política pública, ¿sí? Las políticas públicas son líneas de acción o un conjunto de acciones que tienden de alguna manera a solucionar, son acciones sistemáticas, planificadas de manera sistemática y con un orden lógico, que están orientadas desde el gobierno para la resolución de los problemas sociales que surgen en el entorno de la población. La particularidad de la política pública es que va a ser la acción concreta y que utilice un gobierno justamente para resolver un problema social, no un conflicto social, ¿sí? Sino los problemas sociales entendidos como aquellas situaciones críticas que suceden o que generan una necesidad dentro de un determinado conjunto de la población o del todo de esa población, ¿sí? Entonces, la política pública va a ser esa secuencia, ese plan integral que el gobierno lleva adelante con el fin de solucionar esa situación problemática. De alguna manera, toda política pública va a tener una serie de pasos que se van llevando adelante. Hay un marco referencial que de alguna manera tiene que ver con el contexto socioeconómico donde se da el problema. Una justificación que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, a ver, el por qué llevamos adelante esta política pública. Si bien el problema está detectado, hay que ver la necesidad de la solución de ese problema, ¿sí? Y que también yo tengo que justificar el por qué esto que planteo como posible solución es esa la solución que considero conveniente, ¿sí? Entonces la justificación se vuelve un elemento importante para entender el por qué se lleva adelante. Por lo general, los gobiernos justifican la política pública el día que la presentan, ¿sí? El día que la hacen pública. Los resultados tienen que ver justamente con el hecho de cómo puedo yo medir, de alguna manera, el impacto de esa política pública que llevé adelante conforme a la solución o el mejorar la calidad de vida de los destinatarios de estas acciones públicas, ¿sí? Las metas van a tener que ver obviamente con aquello que yo quiero lograr,
tiene que ver no solamente con la solución del problema, sino con el punto de mejora que va a brindar, no solamente solucionar un problema, sino el potenciar para que no vuelva el problema a suceder y para que esto lleve adelante una mejora de alguna manera. Las medidas que se van a llevar adelante, el proceso que va a requerir y quiénes van a ser los responsables dentro de los órganos del gobierno de llevar adelante estas políticas públicas. De alguna manera, las políticas no solamente, y lo vamos a ver enseguida, no solamente tienen que ver con el gobierno el que actúa, sino que muchas veces ese gobierno puede utilizar algunos otros sectores sociales que le permiten llevar adelante esas políticas, ¿sí? Pero es importante, dentro del arreglo institucional que figura ahí, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Qué organismo va a ser el responsable de coordinar, supervisar, implementar, evaluar esta política que se lleva adelante? Es importante que para que esta política de alguna manera se institucionalice, o sea, se arraigue dentro de el cotidiano de un Estado, tener en cuenta que tiene que tener un marco legal, ¿sí? Es necesario que haya un decreto a nivel presidencial o una ley que le genere ese marco jurídico que le permita la acción. Tiene que tener obviamente la instancia de planificación y de estructuración orgánica de acuerdo a los órganos que el Estado tiene para ejecutar esto, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, de Salud, o sea, que haya dentro de las estructuras incluso ministeriales otras secretarías que puedan llevar adelante estas políticas porque son específicas. La capacidad de poder decidir ese curso de acción y llevarlo adelante y el hecho de tener recursos económicos, toda política pública va a necesitar de recursos económicos que se destinen para tal fin, y el tema de que haya también recursos humanos capacitados y competitivos para llevar adelante. Todas estas características van a permitir que las políticas públicas puedan entonces apuntar claramente a la solución del problema que se ha encontrado. Va a ser fundamental que en la política pública nosotros podamos tener de alguna manera una instancia de investigación, y lo vamos a ver enseguida con el ciclo. Tres conceptos que hay que distinguir a partir de esto que analizamos en políticas públicas. Una cosa son las políticas públicas, otras cosas las políticas de gobierno y otras cosas las políticas de Estado. Parece que las tres son lo mismo, pero no. Las políticas de Estado son las acciones de gobierno que tienen que ver ya con un objetivo, una meta que tiene tal finalidad, tal interés nacional que va a trascender cualquier gobierno y cualquier bandera política de ese gobierno, ¿sí? Hablar de una política de Estado es cuando se establece entonces, por ejemplo, la política monetaria de un país. La moneda de circulación, los rasgos económicos que va a tener, eso se establece una política de Estado que, más allá de la bandera política del gobierno que venga, lo va a seguir ejecutando. En Argentina, justamente, las políticas de Estado es un reclamo de varios sectores de la sociedad. No existe una política de Estado hoy que esté casi atravesando los diferentes gobiernos que han sucedido estos últimos años. Y esto es de larga data, ¿sí? No ha sucedido ni en el 2000, ni solamente en los 90 o en los 80. Argentina ha carecido de políticas de Estado que se hayan podido sostener, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de intereses sectoriales, no ha podido sostener políticas de Estado. También tenemos las políticas de gobierno, que esto ya tiene que ver ya con la estrategia puntual que cada gobierno, ahí sí, ideológicamente, con su propio criterio, establece. ¿Cuál es el curso que ese gobierno va a llevar adelante? ¿Sí? Por ejemplo, esto de que el presidente de la Nación haya dicho, bueno, mi gobierno entre la salud y la economía opta por la salud. Eso es una política de gobierno. Y entonces todas las acciones de ese gobierno van a tratar de llevar adelante esta premisa, la salud por sobre la economía. Otros estados eligieron la economía por sobre la salud, si quisiéramos poner esta dicotomía, y todas sus acciones se vieron reflejadas en torno a esta elección. Tiene que ver ya con políticas de gobierno. El gobernante elige este tipo de situación para llevar adelante. Y después lo que decíamos recién. Y después tenemos entonces las políticas públicas, que van a ser aquellas acciones del gobierno que tienen que ver puntualmente con la resolución de problemas del orden social, ¿sí?
políticas de Estado atraviesan los gobiernos sin tener en cuenta las banderas políticas. Políticas de gobierno son las acciones concretas que va a llevar adelante ese gobierno de turno, su estrategia general. Y las políticas públicas son las acciones concretas que hace un gobierno para solucionar un determinado problema de la sociedad. No todas las acciones que hacen los gobiernos son políticas públicas, ¿sí? Porque una política de gobierno encierra un plan integral de acciones de diversas características. Por ejemplo, la decisión del gobierno de cómo llevarse con los otros estados de la región, eso es una decisión política de gobierno, no una política pública, ¿sí? La pertenencia de Argentina al Mercosur es una política de Estado. Más allá de los diferentes gobiernos que han atravesado la situación, que han tenido a su cargo la administración de los recursos de nuestro país, la pertenencia al Mercosur data de mediados de los 90 y así se ha mantenido hasta ahora. Entonces eso sí es una política de Estado. Seguimos. Y nos encontramos ahora con puntualmente lo que decíamos recién del ciclo de las políticas públicas. Para que se lleve adelante una política pública es necesario tener en cuenta este ciclo, ¿sí? Primero, lo que se llama la gestación, cuando uno identifica el problema y puede hacer una investigación real de las características de ese problema. ¿Cómo puedo yo identificarlo? Bueno, porque existe el reclamo de un sector o porque mi propia investigación de gobierno ha llevado a detectar que ahí está la problemática, ¿sí? Y cómo cada gobierno incluye esa problemática dentro de su agenda, ¿sí? En qué tiempo, qué tan, si es a mediano, si es a corto, si es a largo plazo que van a querer establecer. Hay algunas políticas que no son prioridades en la actualidad y hay otras que han sido inmediata aplicación. La cuestión esta de la pandemia ha llevado a que en la agenda del gobierno se gesten políticas públicas que no estaban ni siquiera imaginadas. Esto de volver a plantear la escuela como la estamos viviendo, la generación de recursos, de medios audiovisuales. Bueno, todo esto llevó adelante el IFE, ¿sí? La ayuda hacia los sectores más vulnerables. No era una política que estaba establecida para ahora, pero la situación de pandemia la llevó adelante. Entonces, los emergentes cotidianos va llevando justamente a ser incluidos en esta agenda de gobierno. Una vez que se gesta esta idea de llevar adelante una política pública, aparece la cuestión del diseño. Y entonces ahí ya, con los datos del análisis, empezamos a buscar las soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones para ese problema? A la vez, las soluciones tienen que llevar adelante un plan de factibilidad. O sea, con esto, ¿vamos a solucionar el problema? ¿Sí? También escuchar a varios sectores que nos digan o que planteen si es recomendado o no llevar adelante. Entonces, incluso los mismos destinatarios pueden plantear si esa solución que se le va a proponer termina siendo la solución que tal vez lleve adelante o mejore su calidad de vida. Y a partir de eso establecer el plan de acción. Una vez que está determinado el plan de acción de la política, que se lo ha formulado, se toma la decisión. Y la decisión tiene que ver con el hecho de establecer un presupuesto, de darle un marco legal, de llevarlo adelante. Y de esa manera establecer también qué agencia o qué organismo del gobierno lo ejecuta. Una vez que se han tomado todos esos recaudos, se lo implementa, que es cuando la política pública es presentada a la sociedad, sale en el boletín oficial y empieza entonces a tener vigencia dentro de la situación que trata de resolver. Y dentro de este ciclo están las instancias de evaluación, donde previamente se establecieron algunos indicadores que nos permiten ir viendo si la política que estamos ejecutando está resolviendo o no el problema. Aparecen datos estadísticos, encuestas, movimientos de mercado, y entonces puede suceder, por eso esto es un ciclo, una reformulación de la política, diciendo, bueno, si no lo estamos resolviendo, habrá que darle una vuelta de tuerca. Hay políticas que se siguen manteniendo porque el problema no se soluciona, pero la política de alguna manera sostiene la situación, es un parche. Por ejemplo, lo que pasa con los precios cuidados, no puedo detener la inflación, pero mantengo la política pública de precios cuidados para sostener el aumento desmedido de alimentos.
Y entonces todo el tiempo la están evaluando y van modificando algunos indicadores, y van modificando algunos precios, y abren las listas o cierran las listas de productos cercanos, y entonces estamos diciendo que hay una reimplementación de esa política, ¿sí? ¿Ven? Se hace una evaluación, se ve que hay cosas para mejorar y se reimplementa la política para llevarla adelante. A la vez nos vamos a encontrar con, y en el apunte aparece una idea que nos plantea dos textos. Por un lado, ustedes van a encontrar un texto que habla sobre las dificultades que tienen las coordinaciones de las políticas, porque muchas veces algunos nos van a plantear que hay como dos elementos que nos permiten detectar las políticas públicas. Por un lado, si se hizo una buena investigación previa para poder llevarla adelante, y entonces es más seguro que se logre la meta. Y por el otro, los problemas de coordinación que tiene para llevar adelante. Lechner nos va a proponer que habría como tres formas de coordinar una política pública: la forma a través del mercado, la forma a través de las redes o la forma política. La forma política sería la más tradicional, donde de alguna manera el Estado es el que lleva adelante, el gobierno es el que lleva adelante la implementación total de esa política a partir de sus propias decisiones. Establece los recursos, establece quiénes, los destinatarios, establece los responsables y se llevan adelante esas políticas. Después está la política mediante el mercado, donde hay ya más bien un análisis, decir, bueno, ¿es oportuno o no hacer este tipo de políticas? Si no podemos resolver, si no vamos a obtener una ganancia de esa implementación, habría que ver si es viable o no, y entonces los gobiernos no suelen poner en la agenda cuando toman esta medida de coordinación, es decir, nos movemos de acuerdo al mercado. ¿Es viable? ¿No es viable? Por lo general son políticas públicas que van muy de la mano de sectores privados, entonces hay muchos intereses mediando ese tipo de coordinación de la política. Y después está la política pública que se generan a través de redes. Aparece la necesidad que un sector la expone, el gobierno toma ese reclamo, trabajan en conjunto con agrupaciones, con asociaciones sociales, con ONG, con otros organismos que existen y que pueden ayudar, y entonces entre los tres tienden a resolver ese problema coordinando fuerzas, acciones y recursos para llevar adelante la solución de ese problema. ¿Cuál es la mejor? Bueno, ese va a ser parte del trabajo que les voy a pedir como actividad. No habría una mejor, en realidad. Sí sería una que pueda ser más potable. El tema es que cada uno tiene, y ustedes lo van a ver en el texto, cada uno tiene sus pros y sus contras. El gran problema de las políticas públicas está centrado en las coordinaciones. Por eso les doy los dos textos para leer, como para que ustedes lo puedan entender. ¿Cuáles son los problemas de coordinación? Van a encontrar un texto ahí que está muy bueno, donde tienen que enumerar los desafíos que tienen las coordinaciones políticas públicas, y después la lectura de lo que planteó sobre Lechner, más claro, más ambientado. Hay ejemplos para que ustedes puedan ver ahí cuál, según su mirada, sería la mejor coordinación, más allá de los pros y los contras que le presenta el texto. Cada uno tiene sus pros y sus contras. La política, el gran contra que tiene es que, bueno, va a depender de cómo el gobierno la ponga en su agenda. Si el gobierno no lo pone como una prioridad, no aparecerá. ¿Qué pasa con la del mercado? Y bueno, dependemos mucho de los intereses mediados de sectores privados que quieran o no llevar adelante esa política. ¿Y qué pasa con el de redes? Que parecería la panacea, que parecería fantástico. Y bueno, que entre tanta gente que quiera llevar adelante esa política no haya una buena coordinación y haya desacoples, y entonces se termine quedando totalmente en la nada o haya reclamos de diferentes sectores, ¿sí? Las tres tienen sus contras. Yo los invito a leer para ver cuál, según ustedes, sería la más adecuada. Existen también diferentes tipos de políticas públicas, ¿sí? Vamos a tener las políticas públicas regulatorias, las distributivas, las redistributivas, las políticas que tienden a resolver situaciones sociales puntuales y las políticas económicas, ¿sí? Cada una de estas políticas públicas tienden de alguna manera a generar un efecto en la situación y en los individuos a los cuales se interviene, ¿sí? Por ejemplo, las políticas regulativas, el tema de que haya un calendario de vacunas y lo tenga que respetar, el tema de las normas de convivencia y las normas de protección de consumidores,
Bien, esas son regulativas. Se establece un marco regulador que tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitan posibles problemas o se van solucionando problemas, ¿sí? Entonces están las regulativas. Están las distributivas. La distributiva ya tiene que ver con ir estableciendo algún tipo de subsidios o aportes o becas o asistencia a sectores que están viéndose vulnerados por distintas cuestiones. ¿De dónde salen los fondos? De impuestos, de redistribución de recursos en los presupuestos, de ahí salen los fondos para este tipo de políticas. Algunas son emergentes temporales y otras se mantienen de manera permanente. La asignación universal por hijo, el IFE, aparecen como algunos de estos elementos, las becas que se han establecido para poder terminar los estudios. Aparecen también las políticas redistributivas, donde de alguna manera hay que tomar lo que viene de los impuestos y redefinir de qué manera se van a poder ir ayudando o paliando algunos otros problemas que van surgiendo. Por eso son redistributivas. Se toman los recursos de otro lugar y se los redistribuye, se los canaliza para ir solucionando otros problemas que van surgiendo como más puntuales o emergentes inmediatos, ¿sí? Las políticas o los programas sociales que tienden a resolver o atender la pobreza estarían dentro de estos redistributivos, ¿sí? Cuando aumenta la pobreza hay muchas políticas que hay que redistribuir recursos para poder seguir atendiendo, porque mientras más pobres haya, más plata necesito para poder seguir llevando adelante. Algunos ejemplos de tipos de política pública. ¿Con qué nos vamos a quedar ahora? ¿Cuáles ejemplos tenemos a nivel nacional, provincial o municipal? Cualquiera de los tres niveles de gobierno pueden llevar adelante esa política pública. Por un lado tenemos el PAICOR en Córdoba, la asignación universal por hijo a nivel nacional, el Conectar Igualdad que está regresando, retomando ahora en este nuevo gobierno. El plan del coronavirus, todo lo que se está generando alrededor de este aislamiento social preventivo y obligatorio o el distanciamiento social preventivo y obligatorio que lleva adelante el gobierno, también se establece como una política pública, porque alrededor de este decreto van surgiendo emergentes que hay que ir solucionando: el teletrabajo, la educación remota, el plan o los subsidios a los sectores más castigados por esta pandemia, ¿sí? La campaña nacional de vacunación, la política nacional de seguridad vial, la precio cuidado, el procrear, el por mí en Córdoba, que es una gran política pública que se viene sosteniendo desde hace años para ayudar a las mujeres, ¿sí? Jefas de familia o solas o madres solteras que tengan que llevar adelante determinadas cuestiones económicas. Este programa por mí está ahí. Hay una consigna donde yo les pido que elijan algunos 4 de estos ejemplos que están acá y ustedes me puedan decir a qué tipo de política que veíamos recién corresponde. Solamente eso. Voy adelantando algo. El sexto B va a tener un trabajo desde estos ejemplos y de todo lo que venimos viendo junto con economía social, con economía política con la profesora Lolo. Entonces estén atentos y para ustedes va a ser más importante aún el apunte que les he distribuido. Para sexto A también, porque después de esto hay trabajo para todos, ¿sí? Y para ir terminando, entonces, la política de alguna manera nos va a ayudar a ir generando espacios más equitativos y equilibrados, tratar de que el Estado y la sociedad vayan trabajando, el gobierno en realidad vaya trabajando en conjunto con la sociedad para resolver sus problemas. El hecho de reconocer la responsabilidad que tiene el gobierno de solucionar los problemas sociales que van surgiendo, ya sean emergentes o sean permanentes, y entonces de alguna manera es importante la existencia de esto y es importante también la participación del ciudadano para poder manifestarse, expresar, tirar ideas y aportar para llevar adelante estas políticas públicas. Termino con este tema. Me parece importante para seguir analizando. Cuando la lectura de los textos nos va a dar más luz cuando empezamos a cuestionar o herramientas en realidad para poder cuestionar o no determinadas políticas públicas que están llevándose adelante en nuestro país en estos momentos. Lo invito a leer porque todas estas son insumos
que nos van a permitir hacer clic en algunas cosas como para terminar de entenderla. ¿Por qué el Estado, por ejemplo, tiene que ayudar a los sectores más vulnerados y de dónde saca el dinero? Si está bien o está mal que haya tanta carga impositiva para poder redistribuirla para ayudar a otros. Esta gran discusión sobre si los planes sociales sirven justamente para mantener vagos o no, cuál es la finalidad, si es necesario que un Estado tenga planes sociales. Bueno, los textos que le he dado le van a permitir dar un poco más de herramientas para la discusión. Sea cual fuera la postura de ustedes, saben que siempre la intención acá es que ustedes tengan herramientas para que su postura tenga una fundamentación y un análisis. No hay que cerrarse, no estamos en una situación donde tenemos que seguir abriendo la brecha, sino tenemos que seguir pensando con herramientas, con ideas, no comprar todo lo que nos venden los medios, como veíamos en clases anteriores. Tenemos ya herramientas, se están constituyendo en ciudadanos que son activos en estos momentos y están tomando decisiones y el día de mañana van a tener que salir a la calle a buscar trabajo, a mantener una familia, a seguir estudiando y entonces es necesario seguir construyendo un pensamiento crítico que nos mantenga atentos y activos. Chicos, les deseo que tengan una buena semana, estaremos en contacto como siempre, les mando un abrazo grande, vamos, 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 falta poco, sigamos trabajando. Cuídense. Chao.